Hoy en Es la Hora de Opinar, como todos los lunes, tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda. Primero vamos a discutir sobre qué nos dice el asesinato de 2 jesuitas en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Después vamos a analizar todas las implicaciones que tendrá la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos al revocar el derecho a las mujeres a interrumpir voluntariamente un embarazo. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Fueron ya sepultados los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, asesinados la semana pasada en Chihuahua. Durante la misa del cuerpo presente, el sacerdote Javier Ávila pidió al presidente López Obrador que revisara su política de seguridad porque dijo, y lo cito, los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos. Hasta aquí la cita. Para discutir este tema, saludo a Héctor Aguilar Camín. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas noches. ¿Qué pasó, Leo? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Y Jorge Castañeda. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo. Hola, Héctor. Pues déjame empezar contigo, Héctor. Otra historia más. Pasan los años y siguen cayendo historias. En este caso, entrevistábamos a Eduardo Guerrero la semana pasada sobre este asunto del asesinato de estos 2 sacerdotes. Y pues el adjetivo que utilizó Eduardo fue azaroso, que los mataron por azar, por una cuestión aleatoria, por estar en el lugar equivocado en el momento adecuado y inadecuado, hay que decirlo mejor, estos 2 sacerdotes, Héctor. Voy a diferir de Eduardo en esto. No creo que haya una causalidad en estos homicidios, pero está absolutamente en la lógica de las cosas. Es decir, el hecho de que haya un territorio tomado por un sicario, por un jefe de una ramificación del cártel de Sinaloa, que es un psicópata y que lleva años, por lo menos todo el gobierno de Javier Corral, que lo declaró uno de los objetivos a perseguir. El hecho de que una zona de ese tamaño, de esa importancia, pueda estar en manos del terror que puede imponer un sicario, pues no es una causa que conduzca directamente al asesinato de estos sacerdotes, pero desde luego que está en la lógica de las cosas, como ha estado el dominio de este personaje sobre la Tarahumara, por todos los testimonios que hay sobre él, la cantidad de gente que ha matado, la cantidad de explosiones psicopáticas, criminales que ha tenido. Bueno, pues tuvo con estos sacerdotes algo parecido a lo que tiene a cada rato en la zona, sin que nadie lo contenga, sin que nadie lo detenga, sin que nadie lo denuncie, bien a bien. En ese sentido, me parece a mí que no hay... es azaroso que hayan sido estos personajes, pero es absolutamente lógico que un territorio capturado de esta manera por una banda del crimen organizado tenga periódicamente brotes de violencia con los cuales restituye y reafirma su poder y su captura de esa pequeña o gran sociedad en la que se mueve con impunidad total. Así que yo creo que esto tiene una lógica profunda y no solo aquí, no solo en la Tarahumara, en todas partes. Una cosa interesante que ha sucedido aquí es que los obispos han empezado a hablar, la iglesia ha empezado a hablar. No sé si leíste, Jorge, Leo, la declaración del arzobispo de Guadalajara, contando cómo a él, en una visita pastoral que estaba haciendo en una zona que está entre Totatiche y Ciudad Guerrero o algo así,
lo detuvieron para preguntarle qué andaba haciendo ahí. Pero dijo algo más. Dijo que sistemáticamente las fiestas patronales que se celebran en los pueblos, es decir, las fiestas que hacen los pueblos de sus patronos, de sus santos, de sus figuras de identidad y de culto religioso en cada comunidad, solo se pueden hacer en Jalisco, o por lo menos en esa zona de que estaba hablando, si se le informa al jefe de plaza y si se le da al jefe de plaza la mitad de lo que se recauda con la fiesta patronal del pueblo. Bueno, no hay una consecuencia, una causal entre que este jefe de plaza vaya algún día a hacer una matachina o las hace y no nos enteramos de algo tan visible, pues nada menos que como dos extraordinarios misioneros jesuitas que habían dedicado su vida a esto. Pero de que sucede de una manera lógica, sucede de una manera lógica. No hay nada azaroso en esto, creo yo. Digo, azaroso en el sentido, lo decía Eduardo, de que pues este guía de turistas se fue, se metió ahí en el templo tratando de protegerse, llegó este jefe de plaza, los sacerdotes trataron de impedir que lo mataran y bueno, pues lo acabaron matando a este guía de turistas y a los dos sacerdotes. Por cierto, todo se originó en un partido de béisbol. O sea, Bueno, una historia francamente, pues, ¿qué adjetivo le podemos poner? Aterradora, Jorge Castañeda. Bueno, sí, Leo, y se puede volver, además de aterradora, que ya lo es, icónica en el sexenio de López Obrador, de la misma manera en que los desaparecidos, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, se volvieron icónicos en el sexenio de Peña Nieto, es decir, hemos superado los 100,000 desaparecidos desde 1965, pero 97,000 desde 2007, pero hay 43 que pesan más que los otros 96,960 y pico. Y eso puede suceder con los dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas, que en efecto puede ser azaroso o no. No es tan azaroso que alguien perseguido por unos o por otros busque refugio en la iglesia. Es algo que mucha gente en México ha hecho desde el siglo XVI y lo sigue haciendo y con bastante razón. Entonces yo en ese sentido también quizás sin obviamente tener la autoridad que tiene Eduardo Guerrero discreparía, pero lo que me parece bien interesante de lo que ha sucedido es que en efecto la iglesia empieza a hablar, las universidades empiezan a hablar con más claridad, obviamente la Compañía de Jesús habla con mucha claridad, el Papa empezó a hablar. Recordar que cuando vino en el sexenio de Peña Nieto, pues fue cuidadoso, digámoslo así. Ya un poco menos cuidadoso porque se trata desde luego de un colega suyo, colega no como sacerdote, sino como jesuita. Entonces, un poco la pregunta para mí es si esto va a ser un parteaguas en el sexenio de López Obrador, como lo fueron los desaparecidos de Ayotzinapa, si esto va a generar una toma de conciencia en la sociedad del fracaso de la estrategia de abrazos no balazos. Fracaso no solo por este episodio trágico y lamentable, sino también porque los números pues no están reivindicando la estrategia a ya casi 4 años de que empezara. Y eso es lo que empieza, lo que quizás junto con la tragedia empieza a poner en dificultades al gobierno de López Obrador, porque pues las cifras no dan. Las de mayo fueron superiores a las de abril, las de junio parece que van a superar también las de mayo. Todos los días hay un nuevo episodio. Ayer fue el de las patrullas en la carretera de Monterrey a Colombia, si no me equivoco, 2 patrullas, 6 muertos, en fin. Sí. Se le está como viniendo abajo todo el tinglado al gobierno al mismo tiempo.
Sí, es interesante esto que están diciendo. La pregunta es si esto se va a convertir en un parteaguas, si efectivamente se va a convertir en un caso, pues como el de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? En el sexenio pasado. Yo la verdad tengo mis dudas, pero lo que sí es cierto es que la gente y muchos grupos empiezan a hablar, empiezan a ser más duros en sus críticas al gobierno, ¿no? Y el gobierno, mientras tanto, pues ha reaccionado, Héctor, pues echándole la culpa al pasado, ¿no? Y sobre todo a su villano favorito, a Felipe Calderón, Genaro García Luna, ¿no? Nos dejaron mal al país. Bueno, pues claro que les dejaron mal al país, por eso ganaron ellos la elección, para que arreglaran pero el país. a él lo eligieron para que lo arreglara. Exacto, exacto, Esa fue su exactamente. promesa. Entonces, Sí. la culpa de que esto no se arregle, pues no es de Calderón es la culpa, como hemos comentado 1000 veces aquí, de haber iniciado una guerra mal pensada, mal diseñada, que tuvo consecuencias contrarias a las buscadas o muy distintas de las buscadas. Esa es la responsabilidad de Calderón. Y luego viene la de Peña, y Peña no arregló nada de lo que supuestamente Calderón o lo que Calderón había descompuesto. Y luego viene López Obrador, que no solo no arregló nada de lo que le dejó Peña, sino que igual que Peña, tuvo más homicidios dolosos que el gobierno anterior. Todavía le faltan 2 años y ya superó con mucha ventaja a Calderón y a Peña. Estos son los muertos del sexenio de López Obrador. Decíamos los muertos de Calderón, muy bien, los muertos de Peña Nieto, muy bien, pues esos son los muertos de López Obrador, no son de nadie más. Ahora, quiero volver al tema de la lógica de lo que sucedió ahí. No porque, repito, fueran a buscar específicamente a estos sacerdotes que mataron, en efecto se los encuentran de una manera azarosa, pero la lógica del asunto, de la paz, de lo que llamamos muchas veces la pax narca, donde todo aparentemente está tranquilo y no pasa nada siempre y cuando todo el mundo respete y entienda que el dueño de ese lugar es fulano de tal o sutano de tal, el jefe de la plaza. Aquí tocó un jefe de la plaza particularmente más psicopático y más loco y más criminal que los otros. Pero son los mismos jefes de plaza que autorizan en Jalisco las fiestas patronales, que tienen el monopolio del pollo, que es una gran historia que comentamos la semana pasada. Una gran historia, terrible historia, ¿no? Sí. Y la lógica es que esto está empeorando y ya no es solo ni fundamentalmente, diría yo, para efectos de la captura de las comunidades. El tema del narco está vinculado al narco, pero esto que hace el Chueco en la Tarahumara está vinculado a todo el resto de la vida de ahí, empezando por la madera, porque él dice quién corta y quién no corta madera. También dice él quién gana y quién no gana un partido de béisbol, porque si resulta que pierde su equipo, entonces él, ya hay un pleito, él va y se venga en los miembros del otro equipo y los mata. Y no sabemos todavía cuál es el agravio que traía con este jefe de turismo, con este muy experimentado guía de turistas de la Tarahumara, un hombre tan de ahí como los jesuitas, en el sentido de que era un enamorado del lugar y era pues el que llevaba a los turistas a la zona. No sabemos cuál es el agravio, pero lo viene persiguiendo con la misma impunidad y con la misma psicopatía con que actúa el jefe de plaza. Y esta es la lógica del asunto, y esto es lo terrible, como dicen los mismos jesuitas. Lo nuestro es importante, no lo queremos dejar de subrayar, pero hay que pensar en el resto, porque lo nuestro tiene mucha visibilidad, pero esto está pasando todos los días, y nos está diciendo la Iglesia, no solo en la Tarahumara, en todas partes. Eso es lo que dice la Conferencia Episcopal Mexicana. En todas partes, en todos los negocios, está la captura de las bandas criminales sobre la vida económica, la vida social, la vida privada, la seguridad de los ciudadanos. Y esto parece ser algo que al gobierno
no le molesta mucho, o al presidente no le molesta mucho, porque esa es la explicación que hace. Si domina un solo grupo, entonces pues hay menos balazos. Bueno, pues aquí domina solo el Chueco y hubo todos estos balazos. Ahora, a ver, Jorge, porque evidentemente, y ya lo dijo el presidente, él no va a cambiar, él ya está en sus 2 últimos años de gobierno. Difícil pensar que alguien como López Obrador vaya a recular, vaya a modificar una estrategia, vaya a tratar de hacer algo. No sé si piensas eso, pero yo creo que más bien tenemos que descontar que ya, o sea, que si Calderón le entregó una mala situación a Peña se la entregó muy mal a López Obrador, y López Obrador se la va a entregar mal a su próximo sucesor. El tema, y a mí me hacen mucho esa pregunta y la pongo sobre la mesa, es: el próximo presidente se va a encontrar con un país realmente con unos niveles de deterioro nunca vistos en materia de inseguridad, y va a tener que ahora sí entregar resultados, yo supongo, ¿no? Bueno, tendrá desde luego esa responsabilidad y ese reto, y según en qué condiciones llegue, pues podrá enfrentar ese reto con mayor o menor eficacia. Lo que pasa es que si las cifras, porque se van acumulando, porque van extendiéndose los episodios por todo el territorio nacional, porque empieza a haber otra vez mayor preocupación por parte de Estados Unidos. El embajador Salazar y el presidente Biden le perdonan todo a López Obrador, pero los demás no. Y entonces, si juntas todo eso, el desafío que va a tener que enfrentar el próximo presidente va a ser enorme, enorme en todos los sentidos. Los homicidios dolosos, también, por ejemplo, el tema de los desaparecidos. Hay un artículo muy perspicaz de Gibran, el colega de los miércoles. Martes, perdón, hoy en Milenio, sobre el tema de los desaparecidos en la capital, y cómo pues sí han bajado los homicidios dolosos, pero han subido los desaparecidos, y pues habría que sacar el cálculo de si lo uno explica lo otro, y esto también lo han dicho, yo lo comenté hace un par de semanas, a nivel nacional. Yo no tengo una explicación de por qué sea así. El propio Gibran más bien toma nota del hecho, sin tratar necesariamente de explicarlo, pero vamos, tú sabes lo que son 100,000 desaparecidos, Leo. Es una cantidad bestial. En Chile, en 17 años de dictadura, fueron 3,000, país más chico, desde luego, pero en 14 años estamos hablando de 97,000 desaparecidos. ¿Cuándo diablos va a haber dinero? Y esto le va a tocar al siguiente gobierno, porque este no hizo nada, de juntar, de machear, como dicen, los nombres con los cadáveres. Tenemos nombres de personas que han desaparecido y tenemos cadáveres sin identificar. Juntarlos es muy caro, es posible a través del ADN, pero es muy caro. Bueno, cada año que son más y más y más y no se le gana al total, al universo, pues se vuelve un desafío más complejo. Lo mismo con los homicidios dolosos, lo mismo con la extensión por todo el territorio. Yo creo que va a tener una ventaja el que venga, y una vez no es costumbre, la Guardia Nacional puede ser un principio de construcción de una policía nacional civil. Ya no van a hacer la idiotez de meterla formalmente al ejército, lo cual permitirá en los hechos separarla del ejército el sexenio que viene, y a lo mejor si llegan, no sé, a 150,000, 200,000 efectivos para fin de sexenio, habrá con qué trabajar. Pero el reto va a ser inmenso, Leo. No, inmenso. Y yo un poco quiero, lo decía Héctor, porque sí hay mucha desazón, hay mucho desasosiego de la sociedad cuando se habla de este tema de la inseguridad, de la violencia. La gente ya lo ve, ya lo descuenta como otro sexenio perdido, que no se resolvió este tema. Y la gente lo que empieza a preguntarse es si hay esperanza hacia el futuro, Héctor. Bueno, naturalmente que tiene que haber esperanzas hacia el futuro. Tenemos que tener en algún momento un gobierno más responsable, más serio,
más decidido que el que tenemos en materia de atacar el problema de la seguridad. Uno de los grandes defectos, de las grandes omisiones que ha habido en estos años es dar, por supuesto, que es verdad lo que dice el presidente, que él tiene una estrategia para atacar este asunto y que esa estrategia consiste en resolver las causas. Es decir, que en su teoría, la gente que se mete al narcotráfico es porque no tiene empleo, porque no tiene ingreso. Y eso él lo va a resolver con unos programas sociales que van a quitarle a los muchachos la tentación de volverse sicarios del narco, etc. Bueno, eso tampoco tenemos ninguna evidencia de que haya y esté sucediendo, de que esté llegando el dinero a esos supuestos ejércitos de reserva juveniles del crimen organizado, porque digo, cada vez que preguntamos lo que encontramos son unas cifras generales y una opacidad tremenda respecto a estos programas. Pero está, además, es un diagnóstico que está completamente equivocado. ¿Cómo puedo decir que está completamente equivocado? Pues con los muertos, con los desaparecidos. No funciona. Si eso es una estrategia y no una excusa, no funciona. Esto de la Guardia Nacional que dice Jorge es muy interesante porque es un cuerpo que se podría usar en otra estrategia. Y la primera cosa de esta estrategia, eso lo ha escrito Jorge, es volver a pensar el asunto, volver a entender qué es lo que está pasando. Si el error de Calderón fue no entender cabalmente todo lo que estaba pasando, bueno, pues te aseguro que sabía más Calderón cuando hizo esa decisión equivocada que lo que sabemos hoy de lo que está pasando. Tenemos indicios. Esto de los jesuitas es como un ojo, como una mirada hacia procesos que están en todo el país. En el número actual de Proceso, que se los recomiendo, hay una cobertura muy interesante, muy notable, muy bien hecha de lo que pasa, de lo que sucedió en Chihuahua. Pero hay también una entrevista, Jorge, no sé si la viste tú, Leo, con un alto mando de la Guardia Nacional, que obviamente no da su nombre, y dice que todo el mundo sabe ahí que el ejército le está dando órdenes a la Guardia Nacional de no enfrentar, de patrullar, pero no enfrentar. Y lo dice en términos de una queja de que eso los deja a ellos también como Guardia Nacional, pues entregados ahí sí que al azar de si les quieren disparar o no les quieren disparar a los otros. Y que la lógica es la que el presidente ha dicho al pasar en alguna mañanera, que lo que hay que buscar, sí que hay un acuerdo tácito del ejército, él no dice que del presidente, del ejército, con el cártel de Sinaloa, para que el cártel de Sinaloa se vuelva a volver, digamos, como el monopolio y entonces establezca la Pax Narca. Bueno, ya estamos viendo los avatares de la Pax Narca, a que puede dar lugar la Pax Narca en la Tarahumara, con un psicópata que es el jefe de la Pax Narca, que va matando gente conforme le va dando el ánimo de su exaltación, probablemente de su drogadicción y de su increíble violencia. Todo el mundo lo conoce, es un muchacho, es un tipo nacido ahí, crecido ahí. Después de matar a los sacerdotes, se quiso confesar con el que dejó vivo. Es decir, es un hombre verdaderamente desquiciado y un criminal patológico. Bueno, ¿por qué no hay una acción de control de esta fuerza de la naturaleza, esta fuerza criminal de la naturaleza que es este muchacho? ¿Y por qué, o no sé si será muchacho o lo que sea, y por qué no hay esta atención a los jefes de plaza del resto del país? ¿Por qué no hay la voluntad de entender lo que está pasando y ver si se le puede empezar a poner una corrección? Lo que sí sabemos es que no va a ser fácil ni va a ser rápida. No hay atajos. Hay que construir en una estrategia durante muchos años. Ha tardado mucho tiempo en deteriorarse esto. Vamos a tardar muchos años en componerlo si empezamos a hacer caso de la realidad y de los hechos. Si seguimos volteando para otro lado como hace el actual presidente, pues vamos a cosechar simplemente más desaparecidos y más muertos. Hoy leí una nota no confirmada de que apareció una fosa clandestina por ahí en Jalisco, con 1000 cuerpos.
Bueno, por cierto, hablas de Pax Narca, pues yo no veo la Pax, ¿no? Pues o sea, es que ¿dónde quedó? es Pax, hasta que O sea, quiere el jefe narco. No, la pues, narca. exacto. Pero bueno, y otro de los retos hacia adelante, Jorge, va a ser el reconocimiento de que la militarización de la seguridad pública no funcionó ni con Calderón, ni con Peña Nieto, ni con López Obrador. Perdónenme, lo hemos dicho en este espacio 500,000 veces, pero bueno, alguien tiene que seguir diciéndolo. Esta estrategia de militarizar, ya sea con acuerdos tácitos o no tácitos, o en fin, no ha funcionado, Jorge. Bueno, la tesis del acuerdo secreto del gobierno con el cártel de Sinaloa también existió durante el sexenio de Calderón. Se le acusó mucho de eso sin ninguna prueba nunca, pero bueno, pues ahora vuelve a surgir un poco esta tesis en boca del propio presidente López Obrador. Lo que sí es cierto es que si se hubiera tomado lo que había de la Policía Federal cuando llega Calderón y se hubiera seguido construyendo una policía civil bien entrenada, bien formada, bien apertrechada, bien armada, todos estos años, aceptando que al principio, si no metes al ejército, vas a tener muchos problemas porque no tienes a quién más meter, aceptándolo y siguiendo con la postura quizás equivocada, yo no estoy seguro, pero que se siguió durante el sexenio de Fox, hoy tendríamos quizás una Policía Nacional de 200,000, 250,000 efectivos civiles bajo el Ministerio del Interior de una manera o de otra. Llama la Secretaría de Gobernación o llama la Secretaría de Seguridad Pública, me da igual. Y que ya tendría una acreditación en la sociedad, tendría una fuerza, un cierto prestigio, sin duda una larga experiencia ya. Todos estos años en ese sentido se desaprovecharon. Si tú ves el saldo de estos ya 15 años, 6 y 3, que casi son 4, 15 a 16 años, el saldo es nulo. No hay nada que presumir. Lo único que pueden decir los tres presidentes, Calderón, Peña y López Obrador, es que si no hubieran hecho lo que hicieron estaríamos peor. Pues como que peor no veo cómo. ¿Qué es peor? Es cada vez peor. El saldo es cada vez peor. Quiero apuntar nada más eso. Esto que está diciendo Jorge ahorita no es una ocurrencia que se le ocurrió ahorita, ¿eh? Esto está escrito en su primer libro que hizo con Rubén Aguilar sobre la guerra fallida de Calderón, y luego lo escribimos los dos juntos en un librito del año 2009 y en otro librito del año 2010 de qué había que hacer con esto. Y no somos ni los únicos ni los que mejor han argumentado en este sentido. Hay una enorme cantidad de conocimiento desperdiciado, desoído en esta materia. Bueno, hay que empezar, como dicen los obispos de México, a oír a los expertos, a oír a las víctimas, a oír a las comunidades, a oír a los que han padecido el asunto, a oír a los policías expertos, a los que lo han combatido, y volver a pensar y decidir una estrategia que vaya disminuyendo, no digo acabando, disminuyendo. Es que ahorita que decías eso, Héctor, me recuerdo, creo que fue el penúltimo año de Calderón cuando se hicieron esas reuniones precisamente en el castillo de Chapultepec, donde el presidente Calderón escuchó a los expertos, a las víctimas para recalibrar la estrategia. Y aquí estamos, otra vez seguimos más de 12 años de la hora de opinar, y qué frustración ver Sí, Héctor. Un apunte. ¿Sí? Hacia el final del año del gobierno de Calderón y los primeros 2 de Peña, hubo un descenso marcado en los homicidios dolosos. Por lo menos estudiar qué pasó ahí, porque ahí algo se hizo que estuvo bien. No sé si nos va a gustar mucho lo que encontremos cuando busquemos qué es lo que hicieron ahí, pero algo se hizo y bajó mucho. Y luego, de 2014, otra vez, hasta el techo actual que dice el presidente que ha descendido. Pues sí, ha descendido en unos porcentajes que realmente siguen siendo
brutales respecto de los de Peña y brutales respecto de los de Calderón. Es el presidente de peor resultados en esto, con mucho. Y la cantidad de muertos es mucho mayor que la de los de Peña y la de los de Calderón. No, hay que decir si efectivamente se estabilizó la tendencia, pero hay que poner ese asterisco que hoy pone bien Gibran Ramírez, que ha mencionado Jorge, de que lo que ha subido, son las desapariciones. Entonces puede ser que estén pasando el rubro de desapariciones los que en realidad son homicidios, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa y queremos regresar para examinar la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos de revocar el derecho constitucional al aborto en aquel país. Regresamos.